siempre fue muy listo. Viviendo mi que hablamos a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Mientras aumenten las sectas, nosotros la bajaremos. Como dijo Jesucristo, unidos siempre seremos. Este ha sido el mandato, llegar al fin del mundo. Con el Espíritu Santo, firmamos este contrato. Unos de casa en casa, otros lo hacen cantando. Queremos ser levadura, que se revuelve la masa. Otros lo hacen orando, desde la casa rezando. Ellos están apoyando y nos están ayudando. Viviendo mi día hablamos a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Viviendo mi día hablamos a ejemplo de Jesucristo, que fue tentado 3 veces, pero siempre fue muy listo. Y zapatele, Jesús, escudo. Radio Apóstol USA presenta su programa. Católico, defiende tu fe con un mensaje de la palabra de Dios que lo fortalecerá en la fe. Con Alejandro Refugio desde Nueva York. Les deseamos buena sintonía. Bautistas, testigos y mormones, la nueva era y los pentecostales. Estos grupos cada día crecen a base de mentiras y la gente les cree. Buenas noches, queridos hermanos, querida audiencia de Radio Apóstol USA. Sean todos bienvenidos a este su programa Católico Defiende tu Fe. Bien, pues soy Alejandro Refugio. Estamos transmitiendo este programa desde Nueva York. Saludos para todos los hermanos y hermanas que ya se están conectando a través de Facebook en Radio Apóstol USA. Y bueno, saludamos también a todos los hermanos que se están conectando también a través de Tuning Radio y a través de la página web en www.radioapostolusa.com. Saludos para todos y también a los hermanos que nos siguen a través de Radio Apóstol Puebla, México. Un saludo para todos. Y bueno, pues antes de dar inicio con el tema de hoy, vamos a hacer una breve oración. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a tus fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues, bienvenidos una vez más a este su programa Católico Defiende tu Fe, que transmitimos todos los días lunes y jueves a las 8 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos, y 7 a 8 hora centro de acá de Estados Unidos. Así que pues gracias por sintonizarnos y saludos para todos. Hoy traemos un tema muy interesante para nosotros los cristianos católicos. Es precisamente acerca de
lo que se vivió ayer en la iglesia. Ayer nosotros como cristianos celebramos uno de los dogmas acerca de la Virgen María, la asunción a los cielos en cuerpo y alma a nuestra Madre del cielo. Entonces ayer fue celebrada en la iglesia, a nivel de iglesia. Nosotros como católicos ayer celebramos esa fiesta. Es una fiesta grande para nosotros porque se trata de nuestra Madre del cielo. Entonces es uno de los dogmas, como decía, uno de los dogmas de la Virgen María. Son 4 dogmas y uno de los dogmas es la asunción de la Virgen María. Entonces, pues de esto vamos a hablar hoy. Yo sé que ayer se habló mucho de este tema, pues es la fiesta, la gran fiesta de ayer, ¿verdad? Se habló mucho en las misas, en programas y todo, en la televisión, radio, periódico, bueno, en todo casi. Se habló mucho y pues yo quiero también compartir con ustedes sobre este tema, sobre la Virgen María. Antes que nada quiero comentarles, pues tenemos que saber nosotros diferenciar entre qué es un dogma y qué es un misterio. Porque esto es importante. Dogma, misterio, ¿qué es? ¿Qué es un dogma y qué es un misterio? ¿Es lo mismo misterio y dogma, o dogma y misterio es lo mismo? La respuesta es no, no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es bastante, es mucho. Dogma, ¿qué es un dogma? Dogma es una verdad de fe revelada por Dios a su iglesia a través de las escrituras y de la sagrada tradición. Entonces, eso es un dogma, una verdad de fe revelada por Dios a su iglesia, revelada a través de las escrituras y de la sagrada tradición apostólica o divina. Entonces, eso es dogma para nosotros los cristianos, los católicos, o también se le llama dogmas eclesiales. ¿Por qué se le llama de esa manera? Porque pues a la iglesia se le reveló y la iglesia la proclamó, la definió y la proclamó. La Asunción, por ejemplo, proclama el dogma de la Asunción de la Virgen María, dogma eclesial, porque es la iglesia de Cristo quien se le reveló y es ella quien la definió y la proclamó. Ella misma, la iglesia. Por eso se le llama también dogmas eclesiales. Son proclamados, los dogmas proclamados por la iglesia. Entonces, ese es un dogma. Misterio es algo que no se puede comprender en su totalidad. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. Ese es un misterio. No se entiende, no se puede comprender todo, pero algo sí se puede. Algo sí se puede conocer, pero no en su totalidad. En toda su profundidad no se puede, porque es un misterio, es grande, es inmenso. Entonces, esa es la diferencia, dogma y misterio. Dogma, una verdad de fe revelada por Dios en las escrituras y en la sagrada tradición a su iglesia. Y la iglesia tiene la misión de custodiar la doctrina, el depósito de la fe. Entonces de ahí va sacando, va proclamando, definiendo y todo con la autoridad que recibió de Cristo, su fundador. Repito, misterio es algo que no se puede comprender en su totalidad, como es Dios, por ejemplo, la Santísima Trinidad. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, pero no se puede comprender, no se puede abarcar todo lo que es Dios, toda su persona. Entonces, por eso le llamamos nosotros misterio. Sí, le llamamos misterio. Bien, entonces ahora sí entramos con el tema sobre el dogma de la Santísima Trinidad, perdón, de la Santísima Virgen María, su asunción a los cielos. Este es el tema que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Acerca de la asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. Bien, ¿cuándo fue que se proclamó esta doctrina, este dogma?
Este dogma se proclamó o fue proclamado el día 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. Define este dogma, proclama este dogma sobre la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma, el 1 de noviembre de 1950. Entonces es una fiesta solemne para nosotros los cristianos. Ese día festejamos todos los misterios de su vida. Entonces, y es una celebración de la grandeza de todos los privilegios y virtudes sobre la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces se proclama este dogma el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. Bien, como ya explicamos qué es un dogma, pues entonces ya sabemos qué es un dogma. Es una doctrina, una verdad revelada por Dios a su iglesia a través de las escrituras y de la sagrada tradición, es decir, la tradición apostólica o divina. Está ahí, Biblia y tradición. Bien, pues el tema entonces vamos a probar si el dogma de la asunción de la Virgen María está en la Biblia o no está en la Biblia, o es un invento, un engaño de parte de la Iglesia Católica, como dicen muchas sectas protestantes. Y pues en este programa vamos a demostrar bíblicamente cómo es que la asunción a los cielos en cuerpo y alma es posible. Es posible, de hecho todos seremos llevados al cielo en cuerpo y alma. La Virgen María, ahí tenemos el ejemplo, cómo es que Dios es el vencedor sobre el pecado, sobre la muerte. Y ahí está, tenemos el ejemplo, la grandeza de la Virgen María. Y es el dogma de la asunción de la Virgen María. El dogma que se formula así dice: la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Estas son las palabras de la definición del dogma. La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Esto está en la bula del Papa, en la Constitución Munificentissimus Deus. En este documento está la definición de la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, su asunción a los cielos en cuerpo y alma. En sí, la palabra la asunción no está en la Biblia, así de una forma explícita, pero sí se encuentra en la Biblia sobre de que es necesario la asunción a los cielos en cuerpo y alma. Porque nosotros debemos de leer todo, la Biblia, debemos de leer todo lo que está en la Biblia, es decir, debemos de leer como un todo lo que es la Biblia. No solamente debemos de sacar un texto y sacarlo fuera de su contexto, ¿no? Sino hay que leerlo como un todo. Por ejemplo, tenemos segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Esto nos lo dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Y también nos dice que pues debemos de dejarnos guiar por la iglesia de Cristo, por los verdaderos maestros. Entonces, si no nos dejamos, terminaremos haciendo decir a la Biblia lo que no dice. ¿Cómo hacen las sectas, por ejemplo? Ellos, al salirse de la iglesia de Cristo, al separarse de la iglesia de Cristo, terminan diciendo cosas que la Biblia no dice, porque rechazaron los verdaderos maestros, rechazaron
la iglesia de donde nace la Biblia. Entonces, por eso es que andan diciendo cosas que no están en la Biblia. Y esto es algo peligroso. Ya San Pedro nos lo advierte en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice: pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque ninguna profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Bien, esto dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Parece que los hermanos separados como que no leen este texto o no entienden o de por sí no leen, ¿verdad? Porque dice, la Escritura dice, ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Esto hacen las sectas, se interpretan por su propia cuenta. Dice, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Entonces, son hombres especiales que fueron elegidos por Dios. Les dio su Espíritu para que proclamen el Evangelio, la palabra de Dios. Cristo mismo los eligió, y estos son los apóstoles. Entonces son los verdaderos maestros y pastores de la única iglesia fundada por Cristo, como vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Bien, la iglesia entonces es el fundamento, es columna y fundamento de la verdad de Cristo, de su evangelio, de su palabra. Es la iglesia donde está la plenitud de los medios de la plenitud del evangelio y de todos los medios de salvación. Entonces, pues aquí están los pastores, la iglesia que recibió de Cristo la gracia de enseñar con autoridad, con poder. Entonces solamente se encuentran estos hombres en la iglesia fundada por Cristo. Estos son los maestros auténticos, los pastores que Cristo estableció, que Cristo dejó para su iglesia, para que ellos anuncien el evangelio con poder, con autoridad. Ya el mismo nuestro Señor decía: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas capítulo 10, versículo 16. La palabra de Dios entonces está muy claro. Dice: el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que hay tantos evangélicos en el mundo que digan que aceptan a Cristo, pero rechazan a su iglesia, rechazan a los pastores que Él estableció para que pastoree su rebaño? ¿Cómo es posible? Y todavía peor dicen: nosotros no tenemos religión, tenemos una relación personal con Cristo. Sí. ¿Y cómo van a tener una relación personal con Cristo si rechazan al mismo Cristo? Porque la palabra de Dios siempre dice la verdad. Porque dice: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. A ver, ¿las sectas acaso escuchan a los apóstoles? ¿Escuchan a Pedro? ¿Escuchan a los apóstoles? Claro que no. No los escuchan. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Y quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Entonces vemos cómo es que los hermanos separados, tristemente, no están escuchando a Dios, no están escuchando a Cristo, sino que se inventan cosas, doctrinas inventadas y dicen que eso es palabra de Dios. Por eso es que hay tantas divisiones, tantos grupos por aquí, por allá, que pues están ahora sí
alejándose cada día más del verdadero evangelio. La palabra de Dios dice, el que les rechaza a ustedes significa los apóstoles, Pedro, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Pedro y los apóstoles, el Papa y los obispos, hoy en día son los auténticos sucesores de los apóstoles. Entonces, quien les escuche a ellos, escuchan a Cristo. Y las sectas no escuchan al Papa, no escuchan a los demás obispos. Entonces, ¿a qué Cristo están escuchando? ¿A cuál Cristo? No se puede escuchar a Dios, a Cristo, rechazar el canal de donde Cristo se comunica. No se puede, eso es imposible. Bien, entonces, también es necesario entender estas dos palabras, ascensión y asunción. Ascensión y asunción son dos palabras diferentes. Tenemos que entender entonces qué es asunción, porque no es lo mismo ascensión. La ascensión significa o quiere decir o es el hecho de ascender a los cielos por sí mismo, que nadie lo lleva, sino se va solo, con su propio poder. Se va solo a los cielos por sí mismo, como Jesucristo, por ejemplo. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 3 al 11. Allá nos cuenta, nos narra Lucas cómo es que Jesucristo se va al cielo por sí mismo, con su propio poder. Se va al cielo. Esto se llama ascensión. Ascensión a los cielos. Solamente Dios lo puede hacer, de ahí nadie más. Asunción significa que es llevado a los cielos por Dios mismo o por los ángeles. ¿Sí? Esto es asunción, ser llevado por Dios mismo o por los ángeles. Son dos palabras que antes me parece como que se utilizaban, como que era lo mismo, ¿no? Entendían algo así, pero no es lo mismo. Ascensión y asunción. Ascensión es Jesucristo que asciende al cielo, solo. Asunción es la Virgen María y otros santos que son llevados al cielo en cuerpo y alma. Bien, entonces, después de esta breve introducción y aclarando algunas palabras, conceptos, ahora sí vamos a entrar al tema sobre la asunción a los cielos en cuerpo y alma. La pregunta es, número 1, ¿la asunción de las personas a los cielos en cuerpo y alma es bíblico o no es bíblico? Esta es la primera pregunta para saber si lo que decimos sobre la Virgen María es real o no es real. Porque para las sectas esto es falso, es un invento. Y la primera pregunta que yo le puedo hacer a un hermano separado es, ¿la asunción de las personas a los cielos en cuerpo y alma es bíblico o no es bíblico? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Claro que sí está en la Biblia. Es bíblico la asunción de personas, es bíblico. Es bíblico. Las personas pueden ser asuntas a los cielos como la Virgen María. Antes de la Virgen María tenemos el caso de Enoc. Enoc se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice, Génesis 5, 24. Dice, siguió siempre los caminos de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 24. Ahí está. Enoc fue llevado por Dios. Dice, desapareció porque Dios se lo llevó. Dios lo llevó al cielo. O el caso de Elías también, por ejemplo, que se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Dice, y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó a uno del otro. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, carro de Israel y su caballería.
Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras, las rasgó en 2 pedazos. Bien, esto se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11 al 12. 2 personas que son llevados al cielo en cuerpo y alma, Enoc y Elías. Enoc y Elías, 2 personas mortales que fueron llevadas al cielo en cuerpo y alma. Pero alguien dirá, quizás algún hermano separado dirá que Jesús pues vino a abrir las puertas de todos modos, ¿no? Vino a abrir las puertas porque todos debieron esperar su llegada. Bueno, esa puede ser la reacción de algún hermano separado, de alguien por ahí medio despistado. Pero acordémonos que nosotros no podemos conocer el plan de Dios a la perfección. Ya Sabiduría capítulo 17, versículo 1 dice: grandes e inenarrables son tus juicios, por eso las almas ignorantes se extraviaron. También tenemos Romanos capítulo 11, versículo 33, dice: oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la gracia de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Y Job decía: ¿quién conoce los pensamientos de Dios? Entonces, Dios es grande, el plan de Dios. Y así lo ratifica la Biblia. Segunda de Reyes 2:1 dice: Yahvé hizo subir a Elías al cielo en un torbellino. Ahí está. Dios lo llevó al cielo. Si Dios lo quiere llevar a una persona al cielo en cuerpo y alma, ¿y a las sectas qué? ¿Qué? ¿Qué pueden hacer? Nada. ¿Qué puede hacer el hombre? Nada. Entonces, Dios es Dios. Si Él decide llevar a uno de ustedes en cuerpo y alma, lo puede hacer con gusto, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Entonces, pues aquí tenemos respuestas bíblicas, que la asunción al cielo en cuerpo y alma a las personas es posible. Según la Biblia es posible. Sí se puede, porque ya fueron llevados 2 antes de la Virgen María, Enoc y Elías. Eso está en la Biblia, en todas las Biblias del mundo, versiones protestantes, Reina Valera, traducción del Nuevo Mundo, ahí está. Número 2. ¿Por qué fueron llevadas las personas al cielo en cuerpo y alma? En este caso, Enoc y Elías, la Virgen María. ¿Por qué fueron llevados al cielo en cuerpo y alma? Por la fe y por haber agradado a Dios toda la vida. Claro, eso nos dice la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 22 dice que Enoc anduvo con Dios. Anduvo con Dios. Entonces, también San Pablo dice, la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 5 al 6 dice: por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Bien, entonces esto nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 5 al 6. Encontramos cómo es que Enoc tenía una fe grande y era agradable ante Dios. Por eso Dios se lo llevó al cielo en cuerpo y alma. Y asimismo dice Hebreos 11, 5 al 6. Dice que fue trasladado al cielo en vez de morir. En vez de morir, o sea que no murió entonces. Fue trasladado, fue llevado al cielo. Y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado, nos sigue diciendo, antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradarle,
pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan, es decir, a los buenos, a los que se esfuerzan por vivir según su voluntad. ¿Fue ese el caso de María? Sí, lo fue, y aún mayor en grado sobre la Virgen María. Entonces, es por la fe, por la obediencia, por su obediencia de Enoc que fue trasladado, fue llevado al cielo en vez de morir. Número 3. Nadie como María en materia de fe y agrado a Dios. Es decir, María es mucho más todavía. La fe de María es mucho más que estos dos hombres, Elías, Enoc. Es mucho más en un grado mayor todavía. Porque Lucas 1:28 dice, llena de gracia, le dice el ángel Gabriel, quien también le dice que Dios pues está con ella, ¿no? Dice el saludo del ángel, le dice, salve, llena de gracia, el Señor está contigo, está contigo. Mientras la Biblia dice acerca de Enoc, dice que anduvo con Dios. Enoc anduvo con Dios, pero Dios estaba con María. Estaba con María. El mismo Dios, por su mensajero, la declara llena de gracia, de una forma permanente, pues ella ha encontrado el favor de Dios. Eso nos dice la palabra de Dios en Lucas 1:30. Entonces aquí vemos que la Virgen María, su fe es mucho más grande, su humildad, su obediencia es mayor que la de Enoc. Porque no solamente María, la Virgen María anduvo con Dios, sino que Dios estaba con ella. Así dice la palabra de Dios, así le dijo el ángel Gabriel. Llena de gracia, el Señor está contigo, contigo. Sí, el Señor está contigo. Entonces aquí vemos cómo es que, pues sí, la fe de la Virgen María es modelo de fe para todos. Una mujer grande. La grandeza de la Virgen está en su obediencia a la palabra de Dios. La fe que tenía, una fe grande. Una fe grande. Y bueno, pues, estimados hermanos, vamos a ir a una pausa musical. El tiempo se nos está yendo rápido. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Para mientras les pido, los que nos están siguiendo vía Facebook, pueden comentar, decirnos desde dónde nos están escuchando para mandarles saludos. Bien, entonces enseguida regresamos. Vamos a una pausa musical. Sagrada y por cuerpo humilde, por eso fue coronada.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa católico Defiende tu Fe. Soy Alejandro Refugio de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Estamos transmitiendo desde Nueva York. Así que saludos para todos y bendiciones. Bien, pues vamos a leer algunos mensajes que tenemos por acá. Algunos mensajes de Carmen Elías. Por acá tenemos, saludos hermana. Tenemos Moisés Noyola. Emilia Leonardo, saludos hasta allá, hasta Tasco Guerrero. Chayonona Morales, saludos. José Manuel de Los Ángeles también tenemos por acá, saludos, bendiciones. José Luis Chalanda Cuevas dice, hola, saludos hermano y maestro Alejandro. Gracias hermano José, igualmente bendiciones, saludos a todos los hermanos allá en Indianápolis, Indiana. También tenemos Tita J. Velázquez, saludos. Saludos hermana Alma Mejía, saludos, bendiciones. José Catarino Malacara Flores dice que es un dogma. Es a ver, bueno, no puedo ver. Bueno, pero gracias hermano. Aquí está, ahora sí. En la Iglesia Católica un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable. Así es, hermano, eso es un dogma de la iglesia. También dice, a ver, ¿qué más? Los dogmas marianos son, son varios. Y bueno, hoy estamos tratando uno de esos dogmas sobre la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Bien, también tenemos Berta Cisneros, saludos hermana, hasta West New York, New Jersey, y bendiciones. Hola, dice, hola hermana. Bien, pues entonces saludamos también a los hermanos y hermanas que no se han reportado, pero pues sabemos que están ahí escuchándonos. Así que un saludo para todos, gracias por sintonizarnos. Los que nos siguen a través de TuneIn Radio, los que nos siguen a través de la página web en www.radioapostolusa.com, también los que nos siguen a través de Radio Apóstol Puebla, México, también saludos para todos, Dios les bendiga siempre. Así que pues hoy estamos tratando el tema sobre la asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma, uno de los dogmas marianos. Y bien, quizás algún día en otro programa trataremos sobre los dogmas, así dogmas. ¿Cuántos dogmas hay en la Iglesia Católica? Sería importante compartir este tema. Pero hoy pues estamos compartiendo el tema sobre la Asunción de la Virgen María, y un tema muy apasionante para nosotros los católicos, porque ahí estamos viendo la victoria de Dios, de Cristo, a través de la muerte, el pecado, cómo es que ahí está. Y nos está anunciando también para el futuro nosotros de que también seremos llevados en cuerpo y alma. Claro, algunos al cielo, otros al infierno, en cuerpo y alma. Bueno, entonces continuamos con el tema sobre la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Bien, entonces, como decíamos que la Virgen María es modelo de fe. Es modelo de fe. Ella fue salvada desde antes de que Cristo muriera en la cruz, derramara toda su sangre. Así ella dice en la oración del Magnificat, fue salvada desde antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella, pues, la Madre de Dios, y por eso es que, pues, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es decir, era lógico, ¿no? Si estas dos personas, Enoc y Elías, fueron llevados por Dios al cielo en cuerpo y alma, con mayor razón lo haría con su madre, la Virgen María. Entonces una fe grande, una fe,
donde la palabra de Dios dice que Dios estaba con ella, ¿no? Entonces, sí, de ahí entonces pues es llevada al cielo en cuerpo y alma. Nos quedamos en el punto número 3. En número 4, en María se da el cumplimiento de las promesas del Señor. Decía Jesús a los saduceos en Marcos capítulo 12, versículo 25, dice, pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y también San Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 8 versículo 6, dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y en otra parte dice San Pablo, nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de ahí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús. Esa es una promesa. Cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel, está llena del Espíritu Santo, declara, dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Esto está en Lucas 1:45. Entonces, se están cumpliendo, ¿no?, las profecías. A los apóstoles Jesús les recuerda que les prepara una morada en la casa del Padre. O sea que todos, entonces aquí se está hablando de que todos serán llevados al cielo en cuerpo y alma. Dice así, Juan 14, 1 al 4, dice así, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 4. Entonces, nosotros los cristianos tenemos frente a nosotros la promesa de la resurrección. Ya Dios había salvado a la Virgen María. No quedaba sino que al final de su vida resucitara inmediatamente. Entonces, esto le llamamos nosotros la Asunción de la Santísima Virgen. La Asunción fue llevada al cielo. Fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Nosotros también tenemos esta promesa, esta esperanza. Lo que pasaría, lo que va a pasar con nosotros al final de los tiempos con la Virgen María pasó antes. Antes, cuando terminó el curso de su vida terrenal. Inmediatamente fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Lo que nosotros nos va a pasar al final de los tiempos. También la Iglesia nos dice de esta manera, dice que la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 966. Esto nos dice la Iglesia. También es Salmo número 45, versículos 7 al 10, dice, María, nos habla de esto, ¿no? Atribuyéndole estas palabras del salmista a la Virgen María, donde pues nos dice que María nos precedió en el cielo y nos precederá siempre como madre del Rey, que se sienta al lado del trono. Claro, habla de la madre del Rey. Y esa es la Virgen María que está junto a su Hijo, a su derecha. Entonces, así son las cosas, ¿no? Podemos decir que el dogma de la Asunción de María es plenamente bíblico. Se está en la Biblia. Todos seremos llevados al final de los tiempos. ¿Cuál sería el problema?
Entonces aquí vemos que el problema está en ignorancia religiosa de parte de las sectas en general. Ellos no aceptan este dogma, esta doctrina, y niegan todo esto. Todos estos textos ellos los van a negar, que al cielo solamente se van a ir ellos, ni siquiera los católicos. La sorpresa que se van a llevar cuando lleguen al cielo. Van a haber muchos católicos allá, la Virgen María, los apóstoles y todos los santos. A ver si no les da un infarto allá en el cielo. Bueno, número 5. María, la Virgen María, es la nueva arca de la alianza, la cual debía subir al cielo, según la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor debía entrar en el reposo y con él el arca. Eso nos dice la palabra de Dios. Salmo, por ejemplo, Salmo 132, versículo 8 dice: levántate, Señor, y ven a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. El arca es la Virgen María. María es la nueva arca que se habla en la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice que Juan, dice Juan que se abrió el santuario de Dios en los cielos y vio el arca de la alianza. Eso está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Allá nos dice esto, que se abrió el santuario de Dios en los cielos y vio el arca de la alianza. La pregunta es, ¿y qué es lo que vio realmente San Juan? Ahí mismo nos dice que vio San Juan. Vio una mujer vestida de sol. Y esa mujer es María. Capítulo 12, versículo 1. Apocalipsis 12, 1. Dice: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta es la mujer, la señal que vio San Juan. Dice que vio en los cielos, vio el arca de la alianza. Y esta es el arca de la alianza, es la Virgen María. Él vio una mujer. Entonces San Juan ve a María en el cielo. ¿Y cómo nos dice entonces la Biblia que ella es el arca de la nueva alianza? Mire, podemos comparar varios textos sobre el arca de la antigua alianza y sobre la Virgen María. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 9, dice, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 9, dice: ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo: el arca de Yahvé va a entrar en mi casa. Cuando María, se acordará usted, cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, pregunta en voz alta: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Lucas 1:46. Entonces aquí vemos, hay una comparación. David, el arca de Dios que va a la casa de David, y en el Nuevo Testamento la Virgen María va a la casa de su prima Santa Isabel. Misma reacción de los dos. Luego vemos cómo es que David salta de alegría frente al arca de Yahvé. Esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 14. Salta de alegría, de gozo, baila. Y en el Nuevo Testamento encontramos Juan el Bautista, cómo es que él salta desde el vientre de su madre cuando llega la Virgen María, cuando escucha el saludo de la Virgen María. El arca, cuando llega el arca a la casa de Isabel. Y bueno, otra comparación tenemos también de 3 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca de Dios en el Antiguo Testamento en la casa de David? 3 meses. 3 meses estuvo el arca en la casa de David. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 11, allá nos cuenta esto.
Y es el mismo tiempo que la Virgen María permaneció en la casa de su prima Santa Isabel, 3 meses, Lucas 1:56. Por eso los santos padres de los primeros siglos no dudaron en llamarle el arca de la nueva alianza a la Virgen María. Y bien, en el arca de la antigua alianza, ¿qué es lo que había dentro? Estaba las tablas, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, estaba el maná, más tarde la vara de Aarón. En el arca de la antigua alianza, en el arca de la nueva alianza, ¿qué estuvo ahí? Una sola persona, Jesucristo, estuvo en el vientre de la Virgen María. Las tablas de la ley, el maná, la vara, es Cristo mismo en el Nuevo Testamento. Cristo mismo. Las tablas, la palabra, la ley, los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, Cristo, la palabra de Dios. En el arca del Antiguo Testamento estaba el maná. El maná en el Nuevo Testamento es Cristo, pan de vida. La vara es la autoridad, el poder que Cristo tiene. Entonces, Cristo está en el arca de la nueva alianza, que es la Virgen María. Entonces, como les decía, por eso los santos padres no dudaron en llamarle el arca de la nueva alianza. Y esto es lo que vio San Juan. Esto es lo que vio San Juan allá en el cielo cuando dice que se abrió el santuario de Dios. Vio el arca de la alianza. Y esa arca, el arca que ve San Juan, es una mujer vestida de sol, y esa es María. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Bien, esta es la señal que ve San Juan, una mujer. El arca es una mujer, el arca de la nueva alianza. Bien, entonces, como ya estamos por terminar, nos quedan 2 minutitos, pues el último punto que quiero compartir es: ¿cómo sabemos entonces que la Virgen María está realmente en el cielo? Bueno, por los textos que leímos, por la Biblia, por la tradición de la Iglesia, es decir, la tradición apostólica o divina, por los cristianos, la Iglesia primitiva, y por la Iglesia primitiva que encontramos desde un principio, ¿no? O sea, esto es algo que las tradiciones de la Iglesia verifican todo esto. Las tradiciones de la Iglesia verifican sobre lo que es o lo que se creía desde un principio, ¿no? O sea, esta enseñanza, esta doctrina, esta creencia ya venía desde antes, desde el principio, ya se creía en esto. Entonces, ¿por qué pasaron muchos años para que la Iglesia definiera este dogma? Porque no habían personas que se opusieran, que negaran este dogma, sino que cuando aparecen estos herejes en toda la Iglesia, pues lista, maestra además, entonces fue cuando proclamaron, ¿no?, este dogma, definieron y proclamaron el dogma de la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. Nunca la Iglesia va a definir un dogma, va a proclamar un dogma así nomás, no, tiene que ser amenazada, cuestionada, negada por muchos o por algunas personas para que la Iglesia defina un dogma. Y así pasó con este dogma sobre la Virgen María, la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma, pero que al final todos seremos llevados al cielo en cuerpo y alma al final de los tiempos, pues todos seremos resucitados. Ya el texto que leíamos cuando Jesucristo les dice a los apóstoles, ¿no?, que no tuvieran miedo, porque Él va a ir a preparar un lugar allá en el cielo. En Juan 14, del 1 al 4, dice: volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ahí está. Quiere decir que nos va a llevar todos al cielo en cuerpo y alma al final de los tiempos, en la resurrección. Seremos resucitados todos y entonces seremos llevados al cielo en cuerpo y alma, todos
todos seremos resucitados. ¿Seremos llevados todos al cielo? Eso depende. Depende. Entonces hay que tener cuidado, hay que echarle ganas, hay que seguir adelante. Y pues ya hemos llegado al final de este programa. Gracias por su sintonía. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Ahí tenemos al hermano David Gómez. Gracias, hermano, por darnos esta oportunidad, por este espacio en Radio Apóstol USA. Dios les bendiga siempre y nos escuchamos la próxima semana. Sepa la razón de su fe a cualquiera que lo solicite.